Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta. Agradecemos a nuestros patrocinadores Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Luis Valdovinos. Buen día a todos, los saluda Luis Valdovinos en este podcast Gastroperlas AMG. Este podcast está realizado en conjunto con la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad. Agradecemos a los laboratorios participantes como conjunto de educación médica continua que hacen posible la realización de estos podcasts. Este es nuestro podcast número 52 y hablaremos, como es de esperar, de un tema de neurogastroenterología, de cómo elegir un procinético para tu paciente. En esta ocasión me he visto de gala con dos excelentes neurogastroenterólogas y referentes en nuestro país de nuestra querida especialidad. Comienzo por presentar a la doctora Nuria Pérez y López. Ella es gastroenteróloga y realizó su especialidad también en motilidad en el Hospital Español de México y actualmente es encargada del laboratorio de motilidad gastrointestinal en el Hospital Juárez y es profesora de múltiples neurogastroenterólogos aquí en el país. Por otro lado, tengo a una buena amiga, somos contemporáneos desde la universidad, la doctora Alicia Sofía Villar Chávez, quien es gastroenteróloga, egresada también del Hospital Español, tiene un posgrado en motilidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias por la presentación, Luis. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, a la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología, haberme considerado para este podcast. Muchas gracias. Hola Luis, muchas gracias. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastro y Neurogastro y hola Nuria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sofía? Perfecto, pues bueno, empecemos con este tema. Vamos a la carnita, como dicen por ahí. Para comenzar con esto, pues bueno, en México tenemos todos los procinéticos sabidos y por haber, bueno, casi todos. Por ahí en algún congreso alguna vez escuché algo que nunca se me olvida, que México es el paraíso de los procinéticos. Y bueno, para comenzar con este tema, me gustaría comenzar con la doctora Nuria preguntándole qué significa, doctor, el término procinético. Bueno, si lo definimos de forma coloquial, es cualquier molécula que por medio del sistema nervioso entérico o por medio de la estimulación muscular favorece la motilidad del gastrointestinal. Y si nos queremos ver muy científicos, es básicamente una molécula que estimula y coordina la motilidad gastrointestinal, tanto a nivel muscular como a nivel nervioso. Perfecto, muy puntual esta pregunta. Pues prácticamente su nombre da la definición de esto. Muy bien, Nuria, gracias. Y tal vez la siguiente pregunta que me gustaría hacer para Alicia Sofía es ¿cómo clasificamos actualmente a los procinéticos, Alicia? Muchas gracias Luis por la pregunta. De hecho es algo muy interesante porque es importante conocer las clasificaciones porque así vamos también a definir su mecanismo de acción. Entonces, realmente los procinéticos se clasifican de acuerdo a su mecanismo de acción dependiendo los receptores sobre los que actúen a través del tubo digestivo. Existen los antagonistas receptores de dopamina tipo 2, como la metoclopramida, domperidona, levosulprida, clevoprida e itoprida. Los agonistas serotoninérgicos, como la cisaprida y cintaprida, que estos ya tienen bastante tiempo en el mercado. El tegacerot, la mosaprida, prucaloprida y velocetrac. Y los agonistas de grelina también, como la relamorelina y ulimorelina, que no tenemos en México. Los agonistas de motilina como la eritromicina y algunos otros macrólidos como acitromicina, claritromicina, mitemcinal y camincinal. Y también tenemos los inhibidores de acetilcolinesterasa como la cotiamina y neostigmina y algunos que también los conocemos como colimiméticos, que a veces los vamos a ver también dentro de esta clasificación de inhibidores de acetilcolinesterasa en algunas ocasiones, pero es como tal un colimimético que es el betanecol. Cabe destacar que hay un cierto grupo que pudieran considerarse como procinéticos, que son los antagonistas de receptores mu-opioides, ya que hay algunas revisiones que nos dan a entender que tienen un efecto procinético, ya que aumentan acetilcolina y sustancia P. Entre ellos, que sí tenemos en México, pero pues es difícil conseguir, está la metilnaltrexona y otros son el albimopán y el naloxegol.
Perfecto, pues muy bien abordado específicamente, lo dijo Sofía, es por el tipo de receptor que estimulan o bloquean, y esto da la complejidad de estas moléculas y que muchas veces son muy mal entendidas. Y probablemente los que más conocemos son los antagonistas los antagonistas D2, para lo que le voy a preguntar a Nuria, que nos aclare cuáles de estos antagonistas D2 están disponibles en el mercado mexicano. Probablemente son los más conocidos por la mayoría. Bueno, en México contamos básicamente con todos los antagonistas D2, contamos con metoclopramida e itoprida, que además son agonistas 5-HT4, con domperidona, con clevoprida, con levosulpirida. Entonces realmente tenemos todo el arsenal disponible de este tipo de medicamentos en el país. Pues Nuria nos deja muy claro cuáles son los D2 disponibles aquí en México, los tenemos todos. Y muchas veces la gran mayoría tenemos miedo a estos muy buenos procinéticos por un efecto adverso llamado discinesia tardía, sobre todo con metoclopramida. Sofía, ¿qué tan frecuente es este efecto adverso? ¿Deberíamos realmente tenerle miedo? Actualmente se sabe que el riesgo es menor. En bibliografías previas se estimaba que era del 1 al 10%, y en una revisión que llevó a cabo el doctor Raúl Camilleri de la Clínica Mayo en el 2010, se mostró un riesgo realmente de esta complicación menor al 1%, es decir, que puede llegar solamente a afectar a 0.14 sobre 100,000 personas año. Además, este grupo sugirió que la discinesia tardía se podría deber a una reacción idiosincrática relacionada a la farmacogenética individual y no tanto a la duración del tratamiento. Y bueno, y saber que la discinesia tardía pues es una reacción adversa extrapiramidal caracterizada por movimientos involuntarios que muchas veces puede afectar tanto el área orofacial, tronco u extremidades, y puede interferir incluso en la capacidad de comer y deambular. Y generalmente se presenta de manera permanente o irreversible. Perfecto, pues bueno, creo que Sofía nos ha dejado aquí una de las perlas que yo considero sobre pocinéticos. Habla del tiempo, ¿no? Dice que se ha asociado a veces con el tiempo, otra vez con farmacocinética, pero bueno, le vamos a preguntar a la autora Nuria si nos puede decir en la literatura por cuánto está descrito que podemos utilizar con seguridad metoclopramida, porque muchas veces vemos pacientes que vienen tomándola mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo seguro para dar este medicamento, Nuria? Si nos basamos en las guías de la FDA y en las guías de tratamiento de gastroparesia norteamericanas, que somos las que tenemos, se dice que no se debe usar por un periodo más allá de 12 semanas, de manera segura. Ya sabemos que aquí en México nos llegan pacientes que llevan a lo mejor años, no meses, años tomando metoclopramida, y no vemos ese tipo de efectos secundarios que vamos a ver más adelante o que ya comentó Sofía. Pero realmente sí, lo que recomiendan las guías norteamericanas es no usarlo, la FDA es no usarlo por más de 12 semanas, o sea, por periodos cortos de tiempo. Perfecto, pues bueno, aquí tienen esto para llevar todos a casa, porque este medicamento es frecuente aquí en México, todos lo usamos y pues puede pasar ciertos problemas si pasamos más de cierto tiempo, ¿no? Perdón que te interrumpa, que es importante comentarle a los pacientes este tipo de efectos adversos y que en el momento que los tengan, que suspendan el medicamento y que se comuniquen con nosotros. Entonces, muchas veces también nos gusta evaluar a los pacientes al mes, 2 o 3 meses antes de llegar a esas 12 semanas, ¿no? Porque luego los pacientes se pierden y, como dijo Nuria, llevan años y nos ha tocado 5, 4 y más años con la metoclopramida a los pacientes sin suspenderla. Sí, justo como con los IVPs, ¿no? Se van con ellos por años. Y bueno, ya nos hablaron de esto del tiempo con el que lo podemos usar con seguridad. Nuria nos comentó al principio que además de la metoclopramida tenemos domperidona, levosulpirida y letoprida dentro de este grupo. ¿Nos podría decir, Sofía, cuál es la diferencia de estos con la metoclopramida? Sí, claro. Bueno, primero es importante mencionar que existen compuestos que son específicos y altamente selectivos que actúan en un grupo de receptores. El caso, por ejemplo, de una prucaloprida, ¿no? Que solamente actúa como receptores de serotonina. Pero otros, como este tipo de medicamentos, estos antagonistas de dopamina tipo 2, ejercen su mecanismo en diferente grupo de receptores. Entonces, esto puede explicar la efectividad, pero también la presencia de efectos adversos. Entonces, lo que debemos de hacer es saber, obviamente, en qué diferentes receptores actúan para tomar la decisión cuál es el mejor agente procinético, tanto seguro como efectivo para el paciente.
En el caso de la metoclopramida, pues este es un antagonista dopaminérgico pre y postsináptico, pero también es un agonista presináptico serotoninérgico tipo 4. Y además tiene un efecto antiemético potente como resultado del antagonismo dual de los receptores D2 y de los antagonistas 5-HT3 o de serotonina tipo 3 en la zona de gatillo o activación quimiorreceptora del vómito a nivel central. En el caso de la domperidona, tiene los mismos efectos que la metoclopramida, o sea, es un antagonista dopaminérgico, eficaz tanto antiemético como procinético, pero este tiene la ventaja de que no penetra deficientemente, o sea, penetra deficientemente la barrera hematoencefálica, entonces no tiene estos efectos adversos o realmente son nulos. La levosulprida, pues es un antagonista dopaminérgico, pero también es un agonista de serotonina, y por ende tiene una potente acción procinética, pero un leve efecto antiemético. Y la itoprida, aparte de ser un antagonista de los receptores D2, también tiene una actividad de inhibición de acetilcolinesterasa. Entonces, esto pues le da mayor potencia y mejora el vaciamiento y la acomodación gástrica, pero pues tiene un efecto moderado o poco efecto antiemético. Esas serían las diferencias. Perfecto, pues sí, prácticamente nos lo resumió muy bien Sofía. Y nos dice que tenemos que tener cuidado con los efectos sobre de estos medicamentos. Digo, ya hablamos del que todos le tenemos más miedo y todos conocemos que es la discinesia tardía, pero además de este efecto adverso, Nuria, ¿qué otros efectos adversos tienen los antagonistas de dos? Pues son variados y algunos pueden ser graves. Por ejemplo, la domperidona está muy relacionado con hiperprolactinemia, que son pacientes que pueden tener ginecomastia o galactorrea por el uso crónico. Pueden tener efectos extrapiramidales agudos, como efectos de parkinsonismo con el uso agudo, o pueden tener algo más grave, que es la prolongación del intervalo QT, sobre todo en pacientes que están con polifarmacia o que tienen algunas otras alteraciones hidroelectrolíticas que pueden favorecer que tengan alteraciones cardiovasculares. Por eso hay que también usarlos con cuidado y con precaución porque pueden tener efectos severos. Justo creo que acabas de tocar un punto neural el QT, ¿no? Muchas veces me he dado cuenta, inclusive lo he llegado a hacer, que dejamos procinéticos sin medir antes el QT. ¿Existe una recomendación? Esta pregunta es para ambas, de pedir un electrocardiograma siempre antes de dejar un procinético. ¿Y qué tan frecuentemente es que lo hagamos? Digo, porque yo muchas veces no lo hago, pero ustedes lo hacen frecuentemente. Digo, lo hago cuando voy a hacer combinaciones, que voy a dejar más de un procinético, siempre pido uno. Pero regularmente cuando dejo uno solo no lo hago. ¿Ustedes lo hacen con frecuencia? Bueno, a lo mejor uno se imagina que es muy raro, pero por ejemplo a mí me llevó a contar un caso personal, me tocó con un paciente que le dejamos cintaprida, que no tiene reportado que dé prolongación del QT, y el paciente llegó a la semana con un electrocardiograma con una frecuencia cardíaca de 35. Un paciente joven sin ningún antecedente cardiovascular. Entonces uno piensa que solo le va a pasar a los viejitos con polifarmacia, cardiópatas, diabéticos, pero a lo mejor si es un paciente que tiene algún otro factor de riesgo, sí sería bueno, por ejemplo, para gastroparesia diabética, pues sería bueno primero hacer una medición del QT para prevenir estas complicaciones. Realmente yo creo que me incluyo, somos pocos que tomamos un electrocardiograma basal, es difícil, la verdad, sobre todo que los pacientes van y vienen, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es obviamente que tengas que tomar un electrocardiograma basal y, bueno, medir el QT corregido, que depende de mujeres o hombres, que en mujeres es no mayor a 450 y en hombres 470. Y algunas guías recomiendan a los 5 días de haber iniciado la domperidona tomar un electrocardiograma. Creo que incluyéndome a mí, no lo hacemos. Lo olvidamos con mucha frecuencia, pero tenemos que tener este conocimiento, ¿no? Que está descrito, que puede pasar y algún día nos va a pasar lo que dice Nubia, ¿no? Que lo dejamos con mucha tranquilidad y al ratito tenemos el efecto adverso. Y bueno, cambiando un poquito de estos agentes antagonistas de dos, creo que hay unos agentes muy importantes que son los agonistas de motilina. ¿Cuáles son los que tenemos disponibles aquí en el mercado en México, Sofía? Realmente solamente tenemos uno y sería, pues es un macrólido que es la eritromicina, pero solamente tenemos presentación oral. Las guías sí nos recomiendan tanto presentación oral como intravenosa, pero bueno, en el caso de aquí de México que tenemos la presentación oral, las dosis pueden ir de 50 a 100 miligramos hasta cada 6 horas y se recomienda darlos 30 minutos a 45 minutos antes de los alimentos y antes de ir a dormir. Y realmente son periodos cortos porque a lo mejor nos vas a preguntar más adelante, no sé, la taquifilaxia y demás, más o menos la taquifilaxia se da en 2 semanas. Y en caso de que
algún día por estudio lo que quisiéramos saber cuánto es la eritromicina intravenosa, que es el lactobionato de eritromicina, pues son realmente 3 miligramos por kilo de peso IV cada 8 horas y es para gastroparesia aguda. Existen otros macrólidos como la acitromicina y claritromicina, pero no tenemos ensayos clínicos aleatorizados que los comparen contra placebo u otras drogas. Y acuérdense que lo que pasó todo en la pandemia, ¿no? Con la acitromicina, o sea, acuérdense que también hay alargamiento del QT, entonces es importante balancear sus efectos cardiovasculares, la taquifilaxia y también las resistencias, ¿no? Justo creo que aquí tocó un punto clave, Sofía. O sea, el que está bien ensayado es el lactobionato, que es el intravenoso, y ese no lo tenemos lamentablemente en México. Y sobre todo se utiliza en algunos contextos que más adelante vamos a tocar con más detenimiento. Y bueno, ya nos dijo Sofi que tiene algunos efectos adversos. ¿Nos podrías aclarar, Nuria, cuáles son los efectos adversos más importantes que tenemos que ver de estos medicamentos y por qué no se recomienda utilizarlos por tiempo prolongado? Básicamente son, los que dijo Sofi, son 3. La taquifilaxia, que el efecto se pierde en 2 o 3 semanas. La prolongación del intervalo QT, que también es muy importante, sobre todo con la eritromicina. Y las resistencias microbianas. Ahorita que estamos tanto en contra del abuso de antibióticos, pues no vamos a dejar un paciente de 12 semanas con eritromicina, ¿no? O sea, no sería lo habitual. Realmente, ustedes son muy jóvenes, pero uno que ya viene de la prehistoria de la gastro, aquí en México, nosotros teníamos eritromicina IV. Nosotros yo cuando era residente sí teníamos eritromicina IV. Entonces, para algunas cosas que vamos a tocar más adelante, como dice Luis, usábamos eritromicina IV y era muy útil, la verdad. Pero pues desgraciadamente se dejó de comercializar hace varios años en México y pues ya no la hemos tenido disponible. Pero hace 20 años sí estaba disponible y sí la usábamos para algunas cosas en particular. Sí, perfecto. Creo que Nuria lo deja muy claro y a mí sí se me hace difícil dejar a un paciente con antibiótico un tiempo prolongado usándolo como procinético cuando tenemos otros agentes. Creo que ahorita vamos a hablar, pero sí tiene una indicación muy puntual este tipo de procinéticos. Respecto a los procinéticos colinérgicos, que en un principio nos dijo Sofía que existían algunos, ¿cuáles tenemos disponibles aquí en México, Sofía? Mira, aquí en México tenemos el betanecol y tenemos la neostigmina. Pero pues realmente el betanecol no se utiliza porque tiene muchos efectos adversos, estimula receptores muscarínicos M3, pero como actúa también, aparte de en la musculatura lisa del tubo digestivo, actúa también en la vejiga, pues estos pacientes tienen muchos problemas urinarios. Entonces, contraponiendo contra los efectos adversos, tenemos otros procinéticos que tienen menos efectos adversos, entonces realmente por su toxicidad no se recomienda su uso. La neostigmina, que es un inhibidor de acetilcolinesterasa, pues realmente sí se utiliza bastante, obviamente tiene que ser en hospitalización. Esta aumenta el vaciamiento gástrico, estimula el peristaltismo intestino delgado y el colon. Y bueno, como comentamos, pues tiene que ser monitorizado los pacientes tiene que estar en una terapia intermedia muchas veces, debemos de ponerles monitor a estos pacientes y también hay que estar monitorizando que los pacientes no hagan broncoespasmo cuando se pasa este tipo de medicamentos. Las indicaciones para este tipo de medicamentos es el síndrome de Ogibli en algunos pacientes con SIPO y en el hilio postquirúrgico. Perfecto, bueno, Sofía tocó aquí un punto álgido, la neostigmina, que a mí me ha ahorrado bueno, no miles, pero muchas colonoscopías que son bastante desagradables para desimpactar a los pacientes. Sí, obviamente se tiene que poner en terapia intensiva para evitar un síndrome colinérgico, pero yo creo que es el que más uso. Y betanecol no tenemos aquí en México, ¿verdad, Sofía? ¿O sí hay? Lo busqué en internet, en PLM y demás, sí hay, pero lo usan más los urólogos. O sea, yo creo que sí hay, pero más para cuestiones de urología. Pero, o sea, yo personalmente nunca lo he llegado a utilizar. Sí, le tengo mucho respeto al síndrome colinérgico. Sí, bueno, y si quieres, bueno, algún otro que a lo mejor esperemos que algún día llegue a México, pues está la cotiamida, que esta pues realmente es para dispepsia funcional y solamente se encuentra aprobada en Japón. Y bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta para la doctora Nuria. ¿Cuál es el único antagonista de receptores muy opioides periféricos disponible y cuál es su principal efecto adverso? Básicamente, el único que está aprobado es el Albimopan. En México no tenemos. Y este medicamento me puse a investigar un poquito y básicamente está aprobado por la FDA para usos cortos de 15 dosis, nada más.
y en el ámbito intrahospitalario, sobre todo en pacientes con resecciones de intestino delgado o de colon con una anastomosis primaria para mejorar el tiempo de recuperación del tránsito, nada más. Entonces, no sé, no es para uso crónico ni para uso ambulatorio. Y de hecho en Estados Unidos me puse a investigar, tienes que meterte a una página especial para solicitar la autorización para que te lo manden a tu hospital. No lo puedes adquirir de forma convencional, tienes que pedir una autorización previa. Correcto, es el único que tenemos actualmente, que al principio sonaba muy prometedor, pero ya les dijo muy claro Nuria sus bemoles. Y bueno, en algún punto también hablaron de la grelina. Creo que es algo que luego mucha gente no conoce. Cuando yo le he tocado, inclusive los residentes internos se quedan como de ¿qué es eso? ¿Qué es la grelina, Sofía? ¿Nos puedes decir qué es la grelina? Sí, efectivamente, muchos desconocen qué es la grelina. Pues, es un péptido, en muchas ocasiones lo encontramos como una hormona, porque está compuesta por 28 aminoácidos y se secreta principalmente en el estómago. También en otros sitios como la hipófisis, la placenta y el páncreas, pero realmente la principal fuente es la gástrica y pues también se puede producir a nivel de todo el tracto digestivo. Esta es una hormona oroxigénica, entonces se eleva en respuesta al ayuno de la hipoglucemia, y la grelina regula la motilidad gástrica ya que estimula la fase 3 del complejo motor migratorio. Correcto, pues nos dejó muy claro, Sofía, qué es la grelina y por qué la utilizamos los neurogastros. Y bueno, ¿cuáles son los antagonistas de grelina que hay actualmente en el mercado, Nuria? Tenemos básicamente uno que es aprobado por la FDA, que es la relamorelina, y básicamente actúa tanto a nivel de tracto digestivo superior como inferior, y solo está aprobada para dos cosas: para gastroparesia diabética e idiopática y para estreñimiento crónico. Pero en México no tenemos este tipo de medicamentos todavía disponibles. Esto no la tenemos aquí en México, pero debemos conocerla como gastroenterólogo, porque nos van a preguntar los pacientes. Y bueno, creo que otro grupo de medicamentos que utilizamos con bastante frecuencia, después de los D2, me atrevería a decir que son los más utilizados, son los agonistas de los receptores de serotonina. ¿Nos podrías aclarar, Sofía, cuáles son actualmente los disponibles en el mercado? Sí, pues realmente tenemos, aquí en México tenemos todos, pues está la cisaprida y la cinitaprida. Acuérdense que la cisaprida pues tiene sus efectos adversos y la cinitaprida también tiene antagonista dopaminérgico, entonces hay que tener cuidado con los efectos extrapiramidales, que a veces se nos olvida. El tegacerot, que está súper difícil de conseguir en México, que ya se volvió a aprobar por la FDA en el 2018, la mosaprida y la prucaloprida, que yo creo que también es uno de los que más utilizamos. Hay que tener cuidado, ya nos habló Sofía del tegacerol, que es excelente, me gusta mucho, el fármaco difícil de conseguir, pero está aprobado para mujeres jóvenes. O corríjanme si no, porque me acuerdo que fue lo último que leí. Sí, de hecho, Solo para en mujeres jóvenes. de 50 años y sin ninguna patología cardiovascular previa conocida. La edad puede variar porque, bueno, las guías europeas, ya ven que acaban de salir las guías europeas, dicen que mujeres menores de 65 años, aquí las guías mexicanas dicen que 55, y como ustedes comentaron, ¿no? Que tengan antecedentes de arritmias, dislipidemia, problemas cardiovasculares, o que también estén utilizando algún medicamento que pueda alargar el QT. También es importante revisar medicamentos. Perfecto, y bueno, aparte los que ya nombró Sofía, que son los que están disponibles en el mercado, hay algunos agonistas de serotonina en investigación. Nuria, ¿nos podrías decir cuáles son estos? Hay 4, básicamente. Uno es el Belucetrag, que está aprobado para gastroparesia diabética e idiopática; la Renzaprida, que está aprobada para intestino irritable con predominio de estreñimiento; la Maronaprida, que sirve tanto a nivel de procinético gástrico como colónico; y la Renoprida, que básicamente solo está aprobada para estreñimiento crónico. Son los que están actualmente en fase de aprobación. Perfecto, pues como vieron, los procinéticos son muchos, hay un montón, tenemos que conocerlos, sus efectos, saber su mecanismo de acción. Pero ahora sí vamos a lo jugoso para la gente que nos escucha, el uso clínico de estos medicamentos. Vamos a comenzar con Sofía. Se usa mucho en pacientes con dispepsia funcional, pero parece que solo hay un grupo de pacientes, o podríamos decir que hay algunos síntomas que nos predicen qué pacientes van a responder a procinéticos, Sofía. ¿Podrías aclararle al auditorio cuál es esto? Porque son frecuentemente utilizados y muchas veces ni siquiera tienen los síntomas por los cuales deberíamos de dar. ¿Nos podrías aclarar esto, Sofía? Sí, claro. Mira, es muy importante recordar que la dispepsia pues se divide en dos tipos, ¿no? Está la de dolor epigástrico y la de distrés o malestar, que le dicen también malestar postprandial o dolor postprandial.
Entonces, realmente sería para los pacientes que tienen dispepsia de tipo dismotilidad, o sea, que tienen náusea, que tienen saciedad temprana, plenitud postprandial, y recordar realmente que su efecto a largo plazo pues se encuentra limitado, ¿no?, por los efectos secundarios de la mayoría de estos. Si me preguntas qué procinéticos recomendamos o que hay evidencia, que realmente pues también hay un poco de controversia, ¿no? Por el tipo de estudios, que muchos son estudios viejos, que muchos han incluido la cisaprida, pues realmente los recomendados con un seguimiento estricto por los efectos adversos a largo plazo, pues la domperidona, la metoclopramida, también hay estudios para metoclopramida, la itoprida, la levosulpirida, la cisaprida, pero no se prefiere por sus efectos adversos cardiovasculares. De hecho, en Estados Unidos pues ya se retiró este medicamento. Y la cotiamida, la cual no contamos con ella en México. Yo quería hacer un comentario. En México, considerando que la dispepsia funcional es un trastorno con un trasfondo a veces psicológico, de personalidad o psiquiátrico importante, la levosulpirida, como sabemos, la sulpirida es un antipsicótico ahí viejito pero conocido, llega a tener algún efecto antipsicótico, antidepresivo en los pacientes, y a veces a estos pacientes les puede ir un poquito mejor que otro tipo de procinéticos, porque también si no quieren tomar neuromoduladores los pacientes, les puede ayudar un poquito así como medio neuromodulador para ayudarlos un poquitín en ese aspecto. Me encanta la levosulpirida, creo que es junto con la itoprida y la domperidona son de los que más uso. Adelante, Sofía, ¿qué nos quieres decir? Sí, hablando de la levosulpirida, de hecho hay algunos estudios que la meten como un antidepresivo, entonces también por eso a veces no la incluyen dentro de los procinéticos, y sí, efectivamente tiene ese efecto antidepresivo leve, y hay estudios, o sea, de levosulpirida con pocos pacientes, 140 pacientes, pero demostraron una mejoría sintomática realmente en reducción hasta del 33% de los síntomas. Y bueno, si queremos también saber como un número necesario a tratar de los procinéticos, hay un metaanálisis reciente del 2019 con más de 29 estudios y más de 10,000 pacientes, en los que se observó que en mejoría de síntomas dispépticos con el uso de procinéticos fue un número necesario a tratar de 7. Sin embargo, cuando se quitó la cisaprida, aumentó a un 12. Sí, yo leí por ahí uno hace no mucho tiempo donde decían que el número a tratar es de 32. Inclusive si ustedes ven las guías de dispepsia más recientes del Colegio Americano de Gastroenterología, quitan a los procinéticos y se pasan directamente a neuromoduladores, pero bueno, es un tema que podríamos discutir por horas. Sí, y bueno, es. pasando a la siguiente pregunta que me parece muy importante, en el contexto de sangrado de tubo digestivo alto, Nuria, ¿qué procinético es el que más está estudiado? ¿Qué procinético podemos utilizar? ¿Y cuál es su utilidad principal en este contexto? Como yo les comentaba hace muchos años, en los 2000, cuando yo era residente, y nos llegaba un paciente con sangrado de tubo digestivo alto activo, pues le poníamos una ámpula de eritromicina y en media hora llegaba el endoscopista y el estómago estaba completamente vacío. Entonces, lo que ayuda es para la visibilidad del endoscopista. Porque si tienes una varice gástrica, una úlcera gástrica que está sangrando de forma activa y entras, pues no vas a ver más que sangre. Y puede ser que no puedas realizar una terapia endoscópica satisfactoria. Entonces, básicamente es para eso. Lo que hacemos ahora, yo no soy endoscopista, pero lo que hacemos cuando llega un paciente para endoscopía, pues es a lo mejor ponerle 10 o 20 miligramos de metoclopramida IV y tratar de que con eso se vacíe el estómago, pero no es tan efectivo como lo era en su tiempo la eritromicina intravenosa. Sí, pues realmente... perdón, Sofía, por favor. Tú que eres endoscopista, pero creo que recuerdo que esa indicación de la metoclopramida es de experto, ¿no? O sea, esa indicación IV. Sí, justo es a lo que iba, sí, no, soy neurogastro, fue un desliz por ahí. Bueno, las dos cosas, tienes que decir todos tus méritos. Pero bueno, sí, efectivamente, estudiado, como bien lo dice Nuria, es la eritromicina, es muy útil. Yo utilizo la metoclopramida a falta de eritromicina y efectivamente también te encuentras con el estómago vacío y prácticamente lo que te ahorra es, ya no vas a necesitar hacer más procedimientos porque te quedas seguro, porque revisaste bien y viste bien, y es prácticamente para lo que te sirve. Yo digo que sirve para la angina del endoscopista, porque te quedas más tranquilo porque logras revisar todo el estómago. Y bueno, en el contexto de gastroparesia, Sofía, ¿qué procinético deberíamos de utilizar o qué procinéticos deberíamos de utilizar? Podemos utilizar varios dentro de los antagonistas dopaminérgicos. Los que tienen eficacia comprobada en gastroparesia es la metoclopramida, domperidona y levosulpirida.
Me gustaría comentar que, por ejemplo, en el caso de la metoclopramida, que pues como comentaste, pues aquí tenemos muchos procinéticos en México, pero en Estados Unidos, ¿qué es lo que hacen? Porque acuérdense que la gastroparesia pues es un trastorno crónico, ¿no? Y como bien comentó Nuria, pues si se deja más de 12 semanas, pues vienen estos efectos extrapiramidales que pueden ser irreversibles. Entonces se recomienda por experto y también por la FDA iniciar dosis bajas, de preferencia soluciones líquidas de 5 a 10 miligramos 3 veces al día y supervisar al paciente. Si el paciente llega a 12 semanas, hay que realizar la interrupción de estos medicamentos por 10 días, que les llaman tiempo de vacaciones o holiday. Y en ese tiempo al paciente se le pueden dar antieméticos tipo ondansetron, una dieta líquida o licuada y posteriormente, o también, por ejemplo, en este caso sería bueno la eritromicina, que son por periodos cortos vía oral, y después reiniciar la metoclopramida. En el caso de la domperidona, pues la dosis que se recomienda son de 10 miligramos cada 8 horas. Y bueno, la levosulprida, al igual que en la dispepsia funcional que tiene evidencia, también tiene evidencia para gastroparesia diabética, en la calidad de vida, mejoría de los síntomas y vasamiento gástrico. Actualmente también podemos utilizar también los agonistas de serotonina. Hay un estudio que se observó con metoclopramida a dosis de 2 miligramos cada 24 horas por 4 semanas, que los pacientes mejoraban síntomas y también vaciamiento gástrico. Otro medicamento también que se ha estudiado para la gastroparesia diabética es el tegaserot, desde dosis de 6 miligramos cada 12 horas a cada 8 e ir subiendo la dosis, obviamente dependiendo de tolerancia, porque les da mucha diarrea a los pacientes, es de los principales efectos adversos. La eritromicina, otro agonista de motilina, también lo podemos utilizar, nada más recordando la taquifilaxia. Y de manera off-label, que realmente esto es como mega recomendación de expertos, sobre todo el doctor Camilleri, lo que utiliza en gastroparesia aguda es la neostigmina, 1 miligramo intramuscular hasta cada 4 a 6 horas, pero acuérdense que hay que estar monitorizando a nuestros pacientes. También hay estudios recientes con prucaloprida, también con prucaloprida para gastroparesia, y parece que es una opción bastante prometedora. A pesar de que tiene mayor efecto a nivel de tracto gastrointestinal bajo, parece que va a ser una buena opción en un futuro. Yo ya lo estoy usando y sobre todo ya ves que luego el 40% tiene dismotilidad generalizada, entonces sobre todo en estreñimiento, ¿no? Dosis de 2 miligramos cada 24. Como dice Sofía, super off-label, pero yo también lo he dado para inclusive dispepsia. Entonces sí, es bastante útil y sobre todo en el paciente que dice que le cuesta un poquito evacuar, la de 1 miligramo es precioso este medicamento. Y bueno, como ustedes bien saben, la mayoría de las gastroparesias que vemos nos quedamos como gastroparesia idiopática. Respecto a la gastroparesia idiopática, Nuria, ¿qué procinético deberíamos de utilizar y por cuánto tiempo? Mira, la gastroparesia idiopática es un poquito más complejo porque puede ser desde causas posinfecciosas, causas nerviosas, muchas otras patologías que luego no alcanzamos. No es que sea idiopática, sino que no tenemos los medios para estudiarlas al 100% como en otros países. Pero yo creo que a mí me ha ido bien con agonistas 5-HT4 como mosaprida, como itoprida. Con eso he tenido buena respuesta y son bastante seguros. Si ya descartaste que no tenga alguna otra patología, que sobre todo por la prolongación del QT, yo creo que se pueden usar por tiempos bastante largos sin tener mayor problemas que solucionar con ellos. Perfecto, pues muchas gracias, Nuria. Y bueno, punto álgido para nosotros, tal vez este tema nos gusta mucho a los tres. ¿Qué grupo de pacientes con reflujo se benefician realmente de un procinético? Saber que nunca hay que dejar como tratamiento único para ERGE un procinético. Lo podemos utilizar combinado en quienes, en los pacientes que tienen alteraciones en el vaciamiento gástrico, por ejemplo, en gastroparesia, en dispepsia de tipo distrés postprandial, en una sobreposición. Y realmente, ¿por qué no se utilizan aislados? Porque se ha visto en metaanálisis de más de 2,000 pacientes, 2 ensayos clínicos aleatorizados, que combinar la terapia con IVP y procinético versus un IVP solo no va a mejorar síntomas, no va a mejorar lesiones endoscópicas, ni tampoco disminución de la exposición al ácido, y solamente va a incrementar efectos adversos. Ya nos dejaron claro, si no tiene síntomas de vaciamiento retardado, no es útil el procinético, en pocas palabras. Y la siguiente pregunta para Nuria. En un paciente con estreñimiento, ¿qué procinético debemos usar? Porque me he dado cuenta que utilizan algunos procinéticos que no tienen sentido en el tracto digestivo bajo.
¿Nos podrías aclarar, Nuria, qué procinético está indicado para el estreñimiento? Básicamente los únicos dos que son más para tracto gastrointestinal bajo son el tegacerod y la prucaloprida, básicamente. Los demás son más, como dicen los gringos, más for good que tracto gastrointestinal bajo. Entonces, yo creo que es mejor dejarles prucaloprida o el tegacerod con los puntos que ya comentó Sofía que debemos de tener en cuenta y Luis. Y la prucaloprida, pues también, aunque no lo creamos, me voy a contar otro caso personal, un paciente le dejamos prucaloprida y después de la primera dosis hizo una taquicardia supraventricular con una dosis de 2 miligramos. Un paciente de 35 años. Entonces, tengan cuidado, o sea, siempre deberíamos de acostumbrarnos a pedirles un electrocardiograma o de plano, si nos queda mucha duda, pues que lo vea un cardiólogo y que nos diga que se lo podemos dar porque sí tienen su riesgo, pero son los más recomendados para estreñimiento crónico. Son los únicos que han demostrado ser realmente eficaces. La prucaloprida muy útil y bueno, también vale la pena que siempre yo les aclaro a los pacientes que las primeras 3 o la primera 1 a 3 dosis les puede dar cefalea en un grupo importante, hasta 5% de los pacientes. Entonces, sí les advierto que le puede pasar esto. Y bueno, un consejo, pues no hay que suspender la prucaloprida, la deben de seguir, pero aunarles paracetamol para que tengan menos cefalea y este efecto adverso desaparece rápido. Y bueno, Sofía, ¿cuál es el único procinético que está indicado para el tratamiento del síndrome de intestino irritable? Porque prácticamente hay uno en el mercado. ¿Cuál es? Bueno, ahí entre comillas, porque no lo encontramos. Ya una vez mandé a un paciente y pobrecito se fue como a 10,000 farmacias. Pues es el tegacerod, ¿no? Que ya lo habíamos comentado, que recordar que es un agonista de serotonina tipo 4 y así como habíamos comentado, no hay que dejar procinéticos que no actúen también a nivel distal, ¿no? O sea, como la procaloprida, que es un enterocinético, también así a lo mejor podemos como que hacer la diferencia con algunos médicos que no conocen dónde actúan. Y lo que se ha visto que funciona con el tegacerod es una dosis de 6 miligramos 2 veces al día. ¿En qué mejoran los pacientes? Realmente en síntomas globales con un número necesario tratar de 14, dolor abdominal, que es por lo que principalmente vienen, y mejoría en los hábitos intestinales. Estos tienen un número necesario tratar de 20. El principal efecto adverso de aquí del tegacerod es la diarrea. Entonces hay que decirles a los pacientes que se tranquilicen los primeros días, que esto se va a llegar a normalizar. Y bueno, y pues recordar que realmente es seguro en mujeres jóvenes y que no tengan un riesgo cardiovascular alto. Y bueno, que para finalizar esta última pregunta para Nuria, hay un procinético que no sé, como al principio dice Sofía, si lo deberíamos de catalogar como procinético, no nos dio yo algunos puntos porque sí, pero ¿qué procinético está indicado para el estreñimiento relacionado con opioides, Nuria? Mira, realmente hay muchos estudios. Se ha usado prucaloprida, por ejemplo, en algunos pacientes con estreñimiento por opiáceos, o pues los pamoras, que sabemos que en México no tenemos pamoras, pero lo de elección, lo que dice el consenso de Roma 4, lo que dicen las guías norteamericanas, las guías europeas, es que debemos usar pamoras. Pero bueno, en México pues no sabemos cuándo van a llegar, pero los pamoras son los medicamentos de elección para estreñimiento por opioides. Perfecto, pues muchas gracias, Nuria. Adelante, me gustaría comentar que en algunos hospitales, bueno, tipo el Médica Sur y demás, que sí tienen este tipo de medicamentos como la metilnaltrexona, pero realmente, obviamente, este medicamento es de uso hospitalario, de hecho necesita receta especializada y se utiliza a una dosis, podemos dar dosis también de 12 miligramos, desde 8 a 12 miligramos subcutáneas a los pacientes y sobre todo en estreñimiento inducido por opioides, ¿no? Ese paciente que no respondió a todas las medidas que tenemos aquí en México, como laxantes osmóticos, de repente utilizamos la lubiprostone también, como dijo Nuria, la prucaloprida, pues es una buena opción y tomar en cuenta que sí se puede llegar a conseguir. Pues bueno, nos han dado en estos 45 minutos que estuvimos platicando, nos han dado una excelente cátedra de los procinéticos. Es imposible abordarlos todos en una pura sesión, pero hicimos un gran esfuerzo por aclararles tal vez lo más importante de estos medicamentos. Y me gustaría, para finalizar, que cada una de ustedes nos den 2 perlas o 2 datos claves que la gente debería saber o los médicos debemos de saber sobre los procinéticos para llevar a casa. La principal es que no hagamos del paraíso de los procinéticos un infierno para los pacientes. Entonces, mucho cuidado con eso de que tenemos de todo, mucho cuidado con eso, porque luego es un arma de doble filo. Tenemos de todo y andamos dando procinéticos a diestra y siniestra y sobre todo por médicos que no están capacitados porque no conocen cómo funcionan. Y segundo, que no hay un procinético perfecto.
El procinético perfecto no tendría que tener efectos secundarios, tendría que mejorar la motilidad tanto gástrica como colónica, tendría que ser barato, disponible, entonces no lo tenemos. Entonces hay que buscar el que sea perfecto, pero para cada uno de los pacientes. Cada paciente es único y hay que buscar el que sea perfecto para ese paciente en especial. De mi parte, hay que confeccionar un traje a la medida para cada paciente, para el procinético. Conocer obviamente el mecanismo de acción y en qué receptores actúan, efectos adversos, y preguntar si el paciente está tomando algún medicamento que pueda tener interacción con los medicamentos, y seguir al paciente. O sea, no hay que dejar al paciente de, tómatelo 1 a 3 meses y nos vemos. O sea, yo creo que sí sería bueno seguirlo al mes, 3 meses, y tratar de suspender aquel procinético que no se puede utilizar a largo plazo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias, Nuria, por acompañarme y aceptar grabar este podcast para la AMG. Agradezco a los laboratorios de educación médica continua que permiten que grabemos este programa para la educación médica continua, y nos vemos pronto. Muchas gracias, Luis. Gracias, Nuria. Gracias, Sofía. Gracias, Luis. Hasta luego. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhein, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.